Bueno, muy buenos días para todos. Vamos entonces a dar inicio a esta segunda sesión del día de hoy. Como ya lo hemos reiterado, diferentes expositores. Primero que todo me presento, mi nombre es Marcela Romo, estoy vinculada a la firma Gil Gómez y Compañía hace 12 años. Como lo hemos reiterado, pues este era un año en el que no teníamos una reforma tributaria, no hay cambios muy significativos, pero no quisimos perder la oportunidad como para mencionar aquellas preguntas que recibimos más frecuentemente sobre diferentes aspectos de las declaraciones tributarias. Como ustedes, algunos de ustedes saben, nosotros tenemos diferentes espacios en los que interactuamos con profesionales del área que se dedican continuamente a hacer declaraciones tributarias y a través de sea paneles tributarios, de las propias asesorías que ofrecemos como firma, recibíamos diversas preguntas que decíamos, vea, esto es muy recurrente o esto es muy frecuente, qué bueno sería dar un espacio, una oportunidad para retomar entre nosotros cuatro, los cuatro hicimos como unos filtros de las preguntas más recurrentes que las personas deben tener en cuenta para elaborar cualquier declaración de una persona natural. El tema de residencia es súper importante y la posibilidad de haber podido realizar una plantillita que sea más fácil y que me permita diligenciar entonces y hacer esa clasificación de residencia o no residencia fue pues una herramienta elaborada por Alexandre que nos va a ayudar mucho con esa parte del trabajo, en preguntas en temas de rentas de trabajo, rentas no laborales, y también dijimos qué tan importante sería, porque también recibimos muchas preguntas con el tema de procedimiento. Ahorita que estamos con beneficios de auditoría, y entonces, bueno, no solicité el saldo a favor dentro del término, ¿qué va a pasar con mi saldo a favor? Estoy recibiendo rechazo definitivo. Varias inquietudes que quisimos como compilar en este evento y hacerlo a través de casos prácticos. Todos estos casos que estamos proyectando el día de hoy son casos de la vida real, casos que se nos han planteado en paneles, en asesorías tributarias, en llamadas, en correos, y que queremos que ustedes tengan más o menos el planteamiento y la solución. Miren que también estamos mostrándoles la normatividad para que entre todos la consulten, la revisen y vamos formando ese criterio de esas declaraciones tributarias. Entonces, en esta segunda sesión del día de hoy vamos a ubicarnos en el material de trabajo que recibieron para esta segunda parte, que es esta presentación y que dice patrimonio, procedimiento y otros. En este material entonces que tenemos aquí proyectado, hemos planteado diferentes escenarios, diferentes casos que tienen que ver con temas de procedimiento, de patrimonio, de saldos a favor, de beneficios de auditoría, y que también quisimos esquematizarlo así como tipo pregunta y respuesta. Nos ha pasado este caso, nos han preguntado mucho y queremos entonces ofrecer esa solución para ustedes. El primer caso que les vamos a plantear es el de una persona natural que es residente fiscal en Colombia. Resulta que esa persona en el año 2021 va a vender un lote que tenía, que lo había comprado por allá en el año 2005 y que cuando le compró le costó 70 millones de pesos. Y hoy, 2021, más de 10 años después, lo va a vender en 200 millones de pesos. Nos dicen, vea, es que esta persona nunca, pues desde que lo compró ya no había estado obligado a declarar renta porque no supera topes. Entonces pensemos, su patrimonio es inferior a 4.500 VT, que eso lo vieron ayer, no tiene los ingresos para estar obligado a declarar, no tiene consignaciones, no tiene compras y consumos durante todo este año, todos estos años desde que adquirió el bien. Y el bien le costó 70 millones de pesos, los valores de los avalúos catastrales son inferiores a ese valor de costo de adquisición, entonces en el hipotético caso de que tuviera que declararlo, lo tendría que seguir declarando por esos 70 millones de pesos que fue su costo de adquisición, que es el mayor entre el avalúo y el costo de adquisición, y ya en el 2021, entonces yo digo, no, este señor sí va a estar obligado a declarar. ¿Por qué? Porque va a superar con el precio de venta de este lote los ingresos para estar obligado a declarar, que son 1.400 VT, ¿cierto? Miren que es muy importante también que nos digan que es residente fiscal en Colombia, porque si es residente fiscal en Colombia, yo para saber si está o no está obligado a declarar, me fijo en los topes. Entonces, caso de la vida real, una pregunta que nos hacen, bueno, esta persona no estaba obligada a declarar hasta el año 2020. Por lo tanto, no pudo haber incorporado en su patrimonio los reajustes del artículo 73.
Y cuando yo voy y leo el artículo 73, a mí me dice que es obligatorio que se haya incluido como valor patrimonial en el año anterior para que yo lo pueda tomar como costo fiscal. Entonces quiere decir que esta persona no tiene derecho y no puede tomar como costo fiscal los reajustes del artículo 73 porque no están incluidos en la declaración del año anterior, ya que no está obligado a declarar. ¿Será que le tengo que presentar una declaración voluntaria? ¿Qué hago en este caso? Entonces, ¿la solución cuál es? Bueno, entonces para este caso en puntual, decimos no. Acuérdese una cosita y vamos a mirarlo con la norma, que es el inciso segundo del artículo 73. Cuando yo voy a tomar como costo fiscal los reajustes del artículo 73, que son esos reajustes acumulados para la venta de inmuebles o de acciones y aportes sociales, sí me dice el artículo 73 que yo lo debo incorporar, yo lo debo haber incorporado como valor patrimonial en las declaraciones tributarias de años anteriores, pero siempre y cuando se trate de un obligado a declarar. Entonces vamos a ver la norma acá en el inciso segundo del artículo 73, que lo tenemos dentro de las bases normativas. ¿Qué nos dice entonces este artículo? Vea, cuando el contribuyente opte por determinar el costo fiscal de los bienes raíces, aportes o acciones en sociedades, con base en lo previsto en este artículo, es decir, con los ajustes del artículo 73, la suma así determinada debe figurar como valor patrimonial en sus declaraciones de renta, cuando se trate de obligados a declarar. Ah, bueno, pero es que él no era un obligado a declarar. Entonces no se le puede hacer exigible este requisito, pues porque él no estaba obligado en años anteriores. No superaba topes de consignaciones, de ingresos, de patrimonios, de compras y consumos. Y por lo tanto, él podría tomar como costo fiscal hoy, que es en el año de la venta, el reajuste del artículo 73. Entonces, la solución es, vea, yo no tengo que presentar una declaración voluntaria, entre otras cosas porque la declaración voluntaria solo está permitida cuando hay retenciones en la fuente, ¿cierto? Y que el objetivo de esas declaraciones voluntarias de los residentes fiscales es que determinen un saldo a favor y puedan solicitar aquellas retenciones en la fuente. Pero adicionalmente no me lo van a exigir porque como yo no estaba obligado a declarar, pues entonces hago los reajustes en el momento de la venta solamente. Entonces sí lo puedo reajustar fiscalmente porque la condición de haberlo tomado como valor patrimonial está dada únicamente para los contribuyentes obligados a declarar. Miren que aquí lo tenemos resaltadito. Si la persona no está obligada a declarar en años anteriores, realizará el reajuste en el momento de la venta. Entonces yo digo, listo, yo como una excelente asesora tributaria, ¿qué es lo que voy a buscar para mi cliente? Yo siempre voy a buscar para mi cliente lo que le genere un mayor beneficio tributario. Y en este caso, lo que le genera el mayor beneficio tributario es el mayor costo fiscal para determinar la mínima utilidad posible, ¿cierto? En ganancia ocasional. Entonces me están diciendo que el precio de venta son 200 millones de pesos. Cuando yo vaya y consulte el reporte de la DIAN, que ya salió publicado esta semana, me voy a encontrar con que hay un notario que está diciendo que esta persona tuvo una venta ante notaría de 200 millones de pesos. Esto ya aparece reportado, esto es ya información que ya la tiene la DIAN. Tengo un costo de adquisición de 70 millones de pesos. Recomendación, siempre que vayamos a aplicar ajustes del artículo 73, pidamos el certificado de libertad a nuestros clientes. Porque, ¿qué pasa? Puede ser que yo este cliente lo haya recibido hace 3 años y cuando a mí me lo pasaron con un costo X, supongamos que sí estaba obligado a declarar. Yo no sé si efectivamente el contador anterior se incorporó como costo de adquisición el que de verdad es costo de adquisición o que tenga otros reajustes. O a veces hay personas que no piden esa verificación, entonces el señor le dice, no, es que yo pagué 120 millones de pesos por el lote, entonces usted lo incluye como costo de adquisición 120. Pero resulta que él pagó 120, pero por escritura quedó en 70. Entonces yo no puedo aplicarle reajustes a eso que él pagó no oficial, ¿cierto? Entonces siempre verifiquemos con el certificado de libertad cuánto según la escritura es lo que él pagó y cuál es su costo de adquisición. Fui, miré mi certificado de libertad, listo, entonces el costo de adquisición son 70 millones de pesos. Me dicen que lo adquirí en el año 2005, entonces, y que el avalúo del año anterior, el avalúo catastral del año anterior son 57 millones de pesos. Ay, qué pena, aquí se me fue mal la cifra, pero son 57 millones de pesos. Yo voy, busco entonces en la tabla del artículo 73 y me da que el factor es 5.62. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo coger ese costo de adquisición de 70 millones de pesos, multiplicarlo por 5.62
y lo máximo que podría tomar como costo fiscal son 393.400.000. Como yo no puedo generar pérdida en la venta de inmuebles por el artículo 90, que se presume que el precio de venta es igual al costo, pues yo tengo que limitar este costo a los mismos 200 millones de pesos y en conclusión, esta persona no paga impuesto de ganancias ocasionales. Su ganancia ocasional gravable va a ser cero. Miren qué tan importante revisar los ajustes del artículo 73, sobre todo en propiedades que son adquiridas hace varios años. Si yo me hubiera quedado con la sola concepción sin haber revisado bien el artículo 73, cómo es que dice, también hay oficios de la DIAN que mencionan este aspecto, y decir, no, es que yo no lo puedo reajustar por el artículo 73, me voy por el mayor, que el mayor es el costo de adquisición, y esta persona al final hubiera determinado una ganancia ocasional gravable de 130 millones de pesos y pagado un impuesto de 13 millones de pesos, cuando en realidad su impuesto de ganancias ocasionales va a ser cero. Entonces aquí la primera recomendación, porque esto no aplica solamente para residentes, pensemos en un no residente fiscal, cambiemos el escenario. Un no residente que compró lo mismo, la propiedad hace muchos años. Ustedes vieron con Alexandra que cuando estamos hablando de no residentes, los no residentes declaran únicamente cuando obtengan ingresos aquí en Colombia. Entonces pensemos, el lote no generaba ningún ingreso, esta persona no generó ingresos desde el año 2005 hasta el 2021, por lo tanto no está obligada a declarar. Como no residente debe estar en la obligación de presentar su declaración 2021 que va a vender el lote. Entonces, ese precio de venta de 200 millones de pesos tiene un costo asociado que también le puede aplicar ajustes del artículo 73 porque no hay restricciones para aplicar este artículo entre residentes y no residentes. Este sería entonces el primer caso y nos queda entonces esta conclusión. Ahora, si estamos hablando de un residente fiscal que en años anteriores estuvo obligado a declarar, ¿cuál es la recomendación? Ahora sí, recomendación es que usted lo haya incorporado los reajustes fiscales como valor patrimonial en años anteriores. Caso 2, y ese es un tema que ha venido como cobrando importancia, el tema de las criptomonedas. Lo primero que hay que mencionar con respecto a las criptomonedas es que las criptomonedas, ya lo ha definido el Banco de la República, las diferentes superintendencias, una criptomoneda no se considera propiamente una divisa, ni una moneda como tal, es un activo, ¿cierto? Entonces, el hecho de que no se considere una divisa no quiere decir que no se declara, quiere decir que se declara como otros activos dentro de las propiedades de los declarantes, pero que sí o sí se tienen que declarar. Norma general, ¿cómo declaro yo un activo? Entonces yo ya tengo que mirar, bueno, estamos hablando de un activo en moneda nacional o en moneda extranjera, porque si es en activo en moneda nacional, costo de adquisición yo lo conozco, ¿cierto? Y si es en moneda extranjera, que es lo recurrente pues que vamos a tener con el tema de criptomonedas, yo tengo que mirar las normas que también tienen que ver con bienes en moneda extranjera, entre ellos el artículo 269, que me dice que se reconocen por las tasas de reconocimiento inicial y que yo solamente les voy ajustando la tasa o la diferencia, o teniendo diferencia en cambio, en la medida que lo vaya comprando y vendiendo. También que debo tener en cuenta, este es un mercado muy fluctuante y que tiene unas valorizaciones y desvalorizaciones. Pero esas valorizaciones o desvalorizaciones no tienen ningún efecto fiscal, sino hasta el momento en que efectivamente se realice. Me explico. Yo puedo haber comprado una criptomoneda en $1. Hoy la consulto, pues a 31 de diciembre, que es la declaración. Y ya no cuesta $1, cuesta 5. En teoría me gané $4 por esa criptomoneda. Esa ganancia es no realizada, y por eso la pongo aquí como entre comillas, es no realizada, es una mera valorización, es una puntada. ¿Cuándo voy yo a realizar realmente esa valorización de la criptomoneda? Cuando la venda, resulta que no la vendí a 31 de diciembre, la voy a vender acá porque tengo una necesidad de efectivo, y resulta que ya no la puedo vender en $5, sino que la vendo en 2. Entonces, ¿cuál es mi realidad? Mi ganancia no fue de $4, mi ganancia fue de apenas $1, ¿cierto? Entonces, en ese momento es que se reconoce para efectos fiscales la utilidad por la venta de la criptomoneda.
Si yo no la he vendido, si yo la sigo dejando, la compré hace mucho tiempo, la dejé por ese valor que me costó con la tasa de ese momento inicial se sigue conservando en el tiempo. Y solamente voy a realizar ganancias o pérdidas en la medida en que vaya vendiendo las criptomonedas. Si voy comprando en diferentes momentos, tengo que tener como un CARDEX, como un control de cada tipo de tasa, porque voy reconociendo las tasas de reconocimiento inicial de cada tanda de compras. ¿Sí? Eso es como el momento inicial. Ay, perdón, se me fue aquí, que quería como este preámbulo para explicarles entonces este ejercicio. ¿Qué nos están diciendo? Vea, esta persona el 15 de enero se aventuró a comprar criptomonedas. Decidió comprar 100 a un valor de $1000. Y en ese momento la tasa por la cual las adquirió, el dólar estaba a 3.480. Entonces, en conclusión, en plata blanca y en pesos, le costó 3.480.000. Ese es el valor por el cual lo va a declarar y ese es su reconocimiento inicial. En abril, quiso vender la mitad de las criptomonedas que había comprado. Entonces, vendió 50. Aunque él las había comprado a $500, las pudo vender a 560 porque tenía una valorización. ¿Cierto? Y en ese momento en que las adquirió, las tasas estaban a 3.630 pesos, por lo tanto adquirió, pues, o las vendió en 2.032.800. Y el 17 de octubre volvió a comprar 30. Entonces vendió 50 en abril, compra 30, que le costaron $250, a una tasa mucho más alta, que son 3.780, y eso le costó 945. Cuando yo voy y miro en su billetera virtual, a diciembre 31 me dicen que tiene 80 monedas, ¿cierto? Que son las 100 menos las 50 que vendió en abril, más las 30 que compró nuevamente en octubre. Y me dicen que esas criptomonedas están valorizadas en $900. ¿Cómo lo debo incluir en mi declaración de renta? Entonces ya sabemos, es un bien en moneda extranjera. Entonces debo reconocerlo siempre a la tasa de reconocimiento inicial, menos los pagos o abonos realizados en esa misma tasa. Las valorizaciones, ya sabemos, no tienen efectos fiscales sino hasta el momento en que efectivamente se realice. Entonces, que a mí me digan que esas criptomonedas tienen una valorización y que valen $900 no me sirve para efectos fiscales. Eso es una puntada, una mera expectativa de que puedo generar una utilidad, ¿cierto? Entonces, por ahora esos $900 no nos sirven sino para saber, para otros efectos financieros más no fiscales, cómo va la inversión. ¿Cómo lo declaro en renta? Entonces, también es muy importante tener en cuenta, yo únicamente lo incorporo en renta cuando genero utilidades o pérdidas en la venta de las criptomonedas. Si yo compro criptomonedas, no vendo ninguna, las quiero dejar aquí para valorización dentro de 3, 4, 5 años, no tiene por qué haber renta, independientemente de las valorizaciones o desvalorizaciones que tenga el activo. ¿Sí? Como aquí sí tuvimos una venta que fue en abril, entonces vamos a declarar esa utilidad, precio de venta menos costo, en las rentas no laborales. ¿Cómo lo hacemos entonces? Vamos a determinar primero cuál es el valor patrimonial de mis criptomonedas, ¿cierto? Entonces les decía, compramos 100 a $1000, la tasa de reconocimiento inicial de esas 100 monedas era 3.480 pesos, quiere decir entonces que el valor patrimonial de las 1000 eran 3.480.000. Vendí la mitad, vendí 50 monedas, las saco por la tasa de reconocimiento inicial a 1.740.000, entonces me quedan 50 monedas a 3.480, más las otras 30 que había comprado a $250 con una tasa de 3.780. Entonces, para efectos patrimoniales, yo tengo 80 criptomonedas que me costaron $750 y que en pesos son 2.685.000. Miren que aquí para nada yo estoy reajustando ni con la tasa de diciembre 31 ni con ninguna tasa, ¿sí? Respeto, que es como lo que les decía, ese CARDEX que yo tengo que hacer en moneda extranjera. ¿Y cómo voy a reconocer entonces mi utilidad? Ah, bueno, es que yo sí tuve una utilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque unas criptomonedas que me costaron $500 las vendí a 560 y me costaron a una tasa de 3.480. Cuando yo las vendí, el dólar estaba a 3.630, entonces generé un ingreso
de 2.032.800.000. Esas criptomonedas me costaron 1.740.000 y por lo tanto tuve una utilidad de 292.800.000. Entonces, dentro de mi declaración se incorporó precio de venta en rentas no laborales, 2.032.800.000, costo de venta 1.740.000 y voy a generar esta utilidad. Si mantengo permanentemente comprando y vendiendo criptomonedas, pues tengo que hacer este movimiento por cada compra y por cada venta. Entonces, así es como se declara. Tenemos un tercer caso. Entonces nos están diciendo, vea, yo tengo un contribuyente, y pues está pasando mucho en este momento, que compra un apartamento sobre planos. Y cuando compró ese apartamento sobre planos, pues se lo entregan en obra negra y él se encarga de hacer la remodelación a su gusto, como quiera, con los materiales que considere. Él va a contratar directamente un oficial de construcción. Entonces, toda esa capitalización, toda esa construcción, yo la puedo llevar como un mayor valor del apartamento. O definitivamente, como no lo hice con la constructora, ese valor no lo puedo capitalizar. ¿Qué verificaciones tengo que hacer para esa remodelación? Pues aquí es muy importante que no perdamos de vista artículo 77 del Estatuto Tributario. Y ese artículo es el que nos dice, vea, todos los requisitos que se deben cumplir para deducciones son imputables o son aplicables igualmente para los costos y viceversa, con el artículo 177. Todos los requisitos que usted encuentre para un costo son aplicables igualmente para una deducción. Entonces yo no puedo formar el costo de un activo con erogaciones que no me cumplen los requisitos fiscales. Ese es básicamente el principio. Me explico. Yo contraté al oficial de construcción y él me cobró 300 millones de pesos. Pero resulta que ese oficial de construcción me dijo, no, pero a mí no me gusta declarar. Entonces, eso lo vamos a hacer no oficial, yo no le voy a entregar factura, yo no le voy a entregar RUT. ¿Qué pasa? Que yo no puedo formar mi costo si no estoy cumpliendo los requisitos que debe cumplir cualquier costo de deducción. Verificación de seguridad social, tener el documento de soporte con no obligados a facturar. Él no es ni siquiera un obligado a facturar, entonces le tuve que haber exigido mi factura electrónica. No puedo cumplir requisitos, por ejemplo, no, págame todo en efectivo, que es que yo no puedo mover mis cuentas bancarias. Estoy incumpliendo el requisito de subcapitalización, porque el pago de más de 100 UET fue entonces en efectivo. Entonces, ¿que lo puedo capitalizar? Sí, claro, pero con el cumplimiento de todos los requisitos legales. Entonces, las construcciones y mejoras se podrán capitalizar como mayor valor del activo siempre y cuando cumplan con todos los requisitos solicitados fiscalmente para costos y deducciones. Si yo no hago esa verificación, al final el que termino perdiendo soy yo. ¿Por qué? Porque yo me quedo solamente con el costo que le pagué a la constructora. Todo esto que incurrí de más en construir mi apartamento se está quedando como no oficial. No lo puedo yo tomar como un costo dentro de mi declaración de renta. Y el día de mañana, cuando yo lo quiera vender, yo no lo voy a vender, voy a decir cualquier cosa. Sobre planos costó 200 millones y la construcción 50. Yo no puedo decir que tengo un costo de 250 millones. Yo voy a tener que decir que mi costo son 200. Y si le quiero aplicar los ajustes del artículo 73 que veíamos ahorita, parto de un costo de 200, no de 250. Entonces, al final puede ser que yo esté generando una ganancia ocasional que no es real, pero que tengo que pagar impuestos por no haber verificado los requisitos que tengo que verificar. Si sí verifique todos los requisitos, es una empresa legalmente constituida o una persona natural que cumple con todos sus requisitos, pues entonces yo sí lo puedo capitalizar. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que nosotros cuando estamos haciendo nuestros papeles de trabajo, tengamos separadita la mejora de la compra inicial por las fechas de adquisición. Me explico, a mí me entregaron el apartamento en obra negra en el año 2020 y lo empecé a remodelar en el año 2022. Entonces, ¿cuándo es la fecha de adquisición del apartamento en obra negra? En el 2020. Y cuando le apliquen los ajustes del artículo 73, los hago desde el año 2020. Pero la mejora que le hice en el año 2022, los ajustes del artículo 73 solo se los puedo aplicar desde el año 2022. Compré un lote hace 15 años y luego de 15 años lo voy a empezar a construir. Listo, entonces puedo aplicarle los ajustes del artículo 73 al lote por los 15 años de posesión y a la construcción apenas ahorita que la estoy construyendo. Entonces es muy importante tener esa diferenciación.
Esto es importante, aunque no tiene que ver directamente con la capitalización, es de una presentación que hicimos en otro momento, en otro evento de Gil Gómez, y que quería llamar la atención sobre este punto. Ya ahorita con Ángela, ella nos hablaba más o menos como de los requisitos generales de cualquier costo de deducción, ¿cierto? Cuando estaba puntualizando el tema de rentas no laborales, y no me quería quedar con este árbol de verificación que hicimos en su momento para una empresa. Resulta que hay personas que son como muy aversas, muy renuentes a negociar con personas naturales, porque consideran que negociar con una persona natural de entrada da un desconocimiento de un costo o gasto, y no es verdad. Sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta que una persona natural a veces nos traslada más obligaciones de tipo formal a nosotros como compradores, y por lo tanto que si no las verificamos, el costo o gasto se vuelve no deducible. ¿Cierto? Entonces, no es que yo al negociar con una persona natural, de entrada mi costo o gasto sea no deducible, no, pero me obliga a hacer más cosas de tipo formal para que el costo o gasto sea deducible. ¿Qué son esas cosas? Entonces pensemos con el constructor que yo estoy remodelando mi apartamento. Lo primero que yo me tengo que preguntar, ¿esta persona está obligada a facturar electrónicamente? Si fuera una sociedad, yo esta pregunta no me la hago porque norma general sí me va a meter factura. Entonces, bueno, yo tengo que preguntarme, por esta operación son más de 3.500 VT, esta persona ya me tendría que emitir una factura electrónica, o si son menos de 3.500 VT, entonces yo le pido el RUT para que me demuestre que ahí no tiene la responsabilidad 52. Entonces, ¿qué puede pasar? Que me dice que sí está obligado a facturar electrónicamente, entonces nos vamos para el siguiente punto. O me dice, no, yo no estoy obligado a facturar, verificamos en su RUT, efectivamente no está obligado a facturar, conmigo no va a superar las 3.500 VT, entonces se me viene a mí una responsabilidad. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Usted, señor comprador, haga el documento soporte. Y ese documento soporte, que va a empezar su transmisión electrónica posiblemente el 1 de agosto, debe tener una autorización vigente y debe transmitirse a la DIAN a partir de agosto. Si yo no hago el documento soporte, se nos va como un gasto no deducible. Miren acá. No, yo sí hice el documento soporte o esta persona sí está obligada a facturar. Entonces vámonos para el punto 2. Contraté un servicio prestado de manera personal. Si me dicen, no, este no es un servicio prestado de manera personal porque yo tengo una empresa como persona natural, pero los que hacen la construcción son mis trabajadores, listo, no hay problema. Si él me dice, no, yo soy el oficial el que me encargo de todo, le estoy prestando un servicio de construcción de manera personal, entonces se me viene una obligación a mí como comprador, verificar los aportes a la seguridad social. Yo verifiqué y está haciendo los aportes como corresponde, listo, gasto deducible, pero miren que ya tuve que hacer un esfuerzo adicional. Si no verifico, perdón, se me fue aquí, si no verifico los aportes a la seguridad social, el gasto se vuelve no deducible. Pensemos entonces, si verifiqué la seguridad social, vamos a otro punto. ¿Esta transacción que estamos teniendo es grabada con IVA o con Impuesto Nacional al Consumo? Sí, sí, esto es un servicio grabado. ¿Me estás cobrando el IVA? No, no, porque es que yo soy no responsable. Listo, entonces, si no me estás cobrando el IVA, pero necesito probar que eres no responsable, te tengo que pedir el RUT para verificar que figuras como no responsable. Si yo, comprador, no pido el RUT, o cuando lo pido me llega y dice, ah, no, es que sí es responsable, pero nunca me cobraron el impuesto, el gasto es no deducible. Entonces, miren que hay muchos como arandelitas que vamos a tener con la compra de una persona natural, que a veces se nos traslada como esa obligación, verificar la seguridad social, verificar qué factura y si no factura hacer nosotros el documento soporte, verificarle su RUT que aparezca como no responsable, si aparece como responsable entonces me tendría que estar facturando y cobrando el impuesto, y el hecho de no cumplir con esos requisitos yo como comprador me castiga de la manera en que el gasto se vuelve no deducible. Entonces esto es importante que lo tengan en cuenta. Tenemos entonces otro caso. ¿Cuándo estoy obligado a presentar declaración de activos en el exterior? ¿Y qué activos son los que yo debo tener en cuenta en esa declaración? Entonces, para hablar de declaración de activos en el exterior, lo primero que tenemos que tener en cuenta es
se habla de declaración de activos en el exterior para los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Lo vamos a tomar con beneficio de inventario. ¿Por qué? Porque resulta que así es como quedó redactada la norma y como está dicho en el artículo 607 del estatuto. Sin embargo, para quienes hacen la declaración del régimen simple, habrán podido notar que en los últimos años incorporaron dentro del formulario 260 las hojas 3 y 4, que aunque no son propiamente una declaración de activos en el exterior, son un complemento a la declaración del simple, en la que les están pidiendo exactamente la misma información. Vea, yo necesito como dato informativo que me cuente cuáles son esos activos que ustedes tienen en el exterior. Pero como declaración tributaria de manera independiente, digamos que solo está dado para el impuesto sobre la renta y complementarios. Para quienes somos contribuyentes del impuesto sobre la renta, pues es decir, el régimen ordinario, presentamos dos declaraciones, sea formulario 210 más el formulario 160, que es declaración de activos en el exterior. Y digamos que el simple tiene una sola declaración con varios anexos explicativos, entre ellos las hojas 3 y 4. Lo segundo que tengo que verificar es que sea residente fiscal, apenas lógico, ¿cierto? Ustedes vieron ayer con Alexandra cómo declara un residente, perdón, frente a cómo declara un no residente. Y veían entonces que el no residente pues declara que en Colombia únicamente lo que posee en Colombia y los ingresos que obtiene únicamente en Colombia. Entonces, si estamos hablando de un no residente, pues nunca en su declaración va a tener activos en el exterior. Si estamos hablando de un residente fiscal, como incorpora todo de fuente mundial, ahí sí va a tener activos en el exterior. Entonces, contribuyente de renta, residente fiscal. Lo tercero que me fijo es que tenga activos en el exterior. Entonces yo tengo que saber qué activos se consideran poseídos en el exterior. Mi cliente quiso comprar un apartamento en Estados Unidos. Bueno, eso es un activo poseído en el exterior. Ah, bueno, mi cliente tiene una cuenta en compensación. No, eso se considera un ingreso, perdón, un activo poseído en Colombia, de acuerdo con el artículo 265 y 266. Entonces, cuando estamos haciendo la declaración de activos en el exterior, es muy importante revisar estos dos articulitos. El artículo 265, que me dice qué activos se entienden poseídos en Colombia, y el artículo 266, que me dice qué activos se entienden poseídos en el exterior. Bueno, tiene el activo, el patrimonio en el exterior, compró un apartamento, como es un residente fiscal en Colombia, declara de fuente mundial, yo le debo incorporar eso en su declaración. Y el último requisito para presentar declaración de activos en el exterior es que los activos tengan un valor patrimonial superior a 2.000 UET. Importante, acordémonos que la declaración de activos en el exterior tiene una periodicidad diferente a la declaración del impuesto sobre la renta. La declaración del impuesto sobre la renta se presenta a 31 de diciembre del año 2021, entonces la periodicidad es año grabable 2021, mientras que declaración de activos en el exterior es a 1 de enero del 2022. Que la diferencia es cuál. Miren que esto es apenas un día, pero en el formulario yo voy a seleccionar año 2022. Y estos 2.000 VT que me están pidiendo es con la VT del año 2022. Cuando tengo activos en el exterior, muy importante tener en cuenta la norma de transición de diferencia en cambio, y que por eso se las quise copiar acá, que es el artículo 291 del estatuto. No se nos puede olvidar. Norma general, cuando yo tengo bienes en moneda extranjera, ¿qué me dice el estatuto tributario? Por la tasa de reconocimiento inicial. Si a usted hace 20 años, hace 5 años, como lo dice hoy el artículo, le costó con una tasa de 2.000 pesos, conserva esos 2.000 pesos. Sin embargo, ¿qué pasa? Que ese cambio se dio apenas a partir del año 2017. Ya nos venía pasando en las normas tributarias otras cosas y otros efectos con la diferencia en cambio. Entonces, por eso existe este régimen de transición para los activos con moneda extranjera. Entonces, cuando yo tengo activos en moneda extranjera, tengo que irme a este artículo y me dice, ah, bueno, si ese activo para usted se constituía como un activo fijo, porque su intención no era enajenarlo en el giro ordinario de los negocios, entonces, si ese que era para usted un activo fijo, lo adquirió antes del 1 de enero del 2015, el costo fiscal a 1 de enero del 2017 y de ahí en adelante va a ser el valor patrimonial al 1 de enero del 2015. Es decir, con la TRM del 1 de enero del 2015, que es la misma de TRM del 31 de diciembre del 2014.
¿Por qué? Porque era un activo fijo y ese activo fijo, según las normas fiscales anteriores, antes de la reforma de la ley 1819, tuvo efectos el ingreso o gasto por diferencia en cambio hasta esa fecha, hasta el 31 de diciembre del 2014. Si usted lo adquirió después del 1 de enero del 2015, déjelo a la tasa de reconocimiento inicial. Es decir, lo compré el 15 de junio del 2016 con una tasa X que aplicaba el 15 de junio del 2016. Entonces, mantenga congelada esa tasa. Y solamente va a haber ingreso o gasto por diferencia en cambio cuando hayan enajenaciones, liquidaciones, pagos o abonos. ¿Sí? Y para los activos adquiridos, o porque no es del giro ordinario del negocio, es decir, no era un activo fijo, yo lo voy a enajenar en el giro ordinario de negocios, es efectivo, equivalentes al efectivo, o adquirido después del 31 de diciembre del 2016, entonces ahí sí mantengo la tasa de reconocimiento inicial. Entonces, les quería mostrar varios ejemplitos que tenemos desde la plantilla. Vamos a pensar en un caso 1. El cliente viene y me dice, "Ah, el año pasado Bancolombia me ofreció abrir un CDT en Panamá, entonces lo tengo con Bancolombia Panamá, son $8.000, allá las tasas de interés están un poquito más favorables que en Colombia, entonces tengo este CDT. Ustedes van a la plantillita que les vamos a entregar, si Dios quiere, la otra semana, que ya esté con todas las últimas verificaciones, y van a encontrar que en la hoja de patrimonio tenemos separado patrimonio en Colombia, patrimonio en el exterior. ¿Para qué quisimos separar patrimonio en el exterior? Para que ustedes con el solo diligenciamiento ya sepan si están obligados o no obligados a presentar declaración de activos en el exterior. Entonces me dicen, listo, yo adquirí el CDT en Panamá y esta fue la tasa de reconocimiento inicial. Pensemos que no tiene capitalización de intereses ni nada por ahora. Este fue el costo de adquisición a la tasa de adquisición. Ah, bueno, estos son 30.400.000. Con el solo diligenciamiento, la plantillita, miren que aquí me saca un mensaje con estas celditas que están resaltadas en color naranja. Con este monto, usted no está obligado a presentar declaración de activos en el exterior. ¿Por qué? Porque no supera las 2.000 UET. Lo sigo conservando por esa tasa. Yo no me tengo que ir a buscar cuál es la TRM a diciembre 31 del 2021. No, a mí me costó 3.800, en eso la dejo. Pensemos en otro caso, caso 4.2. Aparte del CDT, que ya sabemos cómo lo medimos, él me cuenta que tiene unas acciones en una sociedad LLC, que LLC es como equivalente aquí las de responsabilidad limitada, en Estados Unidos por $30.000. Y que esas acciones las adquirió desde el año 2014. Entonces, ¿qué me dice la norma de transición que leímos ahorita? Para esas acciones que yo consideraba activo fijo porque no las enajeno en el giro ordinario de los negocios, vamos a seguirlas declarando por la TRM que quedó a 31 de diciembre del 2014, que era esta, 2.392,46. Y solamente les voy a cambiar valores cuando las venda, las liquide o las enajene. Entonces yo ya tengo dos activos en el exterior. Bancolombia Panamá, SDT, y las acciones de la sociedad, que están reconocidas por esta tasa. Ya son 102.173.000. Entonces la plantillita que me dice, venga, usted ya sí está obligado a declarar porque esto supera los 2.000 VT, pero lo tiene que hacer de manera agregada por jurisdicción. ¿Qué es de manera agregada? Que yo no tengo que dar una descripción de la naturaleza y del tipo de activo, simplemente digo en qué país está y si es activo fijo o activo movible. Tercer caso, tenemos el CDT, pero entonces ya no tenemos unas acciones, sino que tenemos un apartamento que se considera activo fijo y que en su momento lo adquirió por $200.000. Cuando lo adquirió a una tasa de 2.900. La norma de transición me dice, bueno, como fue adquirido con posterioridad al 31 de diciembre del 2014, déjelo a la tasa de reconocimiento inicial, que son 2.900. Y entonces yo ya tengo el CDT de Panamá por 30.400.000, más un activo fijo por un apartamento en Orlando de 580 millones de pesos. Los 2.900 por los $200.000. Ya mi total de activos en el exterior cuesta 610.400.000. Entonces, ¿qué me va a decir la plantillita? Ah, bueno, usted sí está obligado a declarar y adicionalmente lo tiene que hacer de manera detallada.
porque este valor supera las 3.580 VT, que nos dice pues el artículo 607. Entonces, de menos de 2.000 VT ni siquiera estoy obligado a presentar declaración de activos en el exterior. Entre 2.000 VT y 3.580, sí estoy obligado a declarar activos en el exterior, pero lo hago de manera agregada. Y de más de 3.580, sí estoy obligado a declarar y lo hago de manera detallada. Ahora sí voy a contar que tengo una cuenta en Bancolombia Panamá, un CDT en Panamá, este es el número de CDT, qué tipo de activo es y la jurisdicción en la que se encuentra. El apartamento de Orlando, informo su dirección, su matrícula, la identificación pues, del bien de manera detallada. Ese es el caso número 4. Vamos entonces al caso número 5. Un cliente va a vender una maquinaria que no venía reajustando fiscalmente en años anteriores por el artículo 70. La puedo reajustar en el momento de la venta. De lo primero, maquinaria, me están diciendo que es una maquinaria. Yo no le puedo aplicar ajustes del artículo 73 porque el artículo 73 únicamente está dado para inmuebles, acciones y aportes sociales. Entonces, sí o sí, me tendría que haber ido por el artículo 70. Pero resulta que en años anteriores yo no lo había declarado. Entonces, como no estuvo incorporado como valor patrimonial, quiere decir que ya perdí, pues que ya perdí la posibilidad. Este oficio, que nosotros lo hemos comentado a través de los tips que compartimos en redes sociales, nos pareció súper bueno, porque hace un análisis del artículo 70 y nos recuerda que, ojo, en el artículo 70 no existe esa obligación, como si existe para los ajustes del artículo 73 y para el avalúo catastral, esa obligación de haberlo incorporado como valor patrimonial para tomarlo como costo fiscal. Entonces, ¿cuál es la solución? El artículo 70 no establece como requisito para su aplicación que haya sido incluido como valor patrimonial en el año anterior a la venta. Por lo tanto, sí es posible, para efectos de calcular la utilidad en venta de activos fijos, tomar el costo fiscal ajustado, aunque no se haya declarado como valor patrimonial en años anteriores. Y este oficio, que es el 520 de diciembre del 2021, que se publicó apenas este año, llega y hace un recuento y dice, acuérdese que el artículo 69 le dice cuáles son los elementos que hacen parte del costo de propiedad, planta de equipo, y la norma que me dice, cuando se vaya a enajenar, cuando estos activos se enajenen, al resultado anterior se le adicionan el valor de los ajustes a que hace referencia el artículo 70. Miren que la norma me está diciendo que los incorpore dentro del costo en el momento de la enajenación, cuando se vayan a enajenar. Y también dice, vea, hay que tener presente que si usted lee el artículo 70 no le está poniendo la condición de que se haya declarado en el año anterior, como si lo hace el artículo 73, como si lo hace el artículo 72, que es el de poder tomar el avalúo catastral como costo fiscal. Entonces, finalmente, yo podría aplicar todos los reajustes hoy, año de la venta, y venderlo con el costo fiscal reajustado. Parece que es un oficio muy valioso, muy importante, y que por eso se los compartimos entonces a través de tips. Vámonos a otro caso. Ahora sí, esto era como lo principal en el tema de patrimonio. Miren que en patrimonio nos hemos centrado como en los temas como más recurrentes, más novedosos, cada vez es más usual encontrarnos con clientes que incursionaron en el mundo de criptomonedas, que están haciendo inversiones en el exterior, cada vez se facilitan más las inversiones en el exterior, las mismas entidades financieras nos ofrecen este portafolio, el solo hecho de mover cualquier pedacito en las tasas a nivel mundial hace más atractivo que yo tenga un CDT en Panamá, en Estados Unidos, en X país, obviamente teniendo la certeza y teniendo la claridad que como residentes fiscales estamos obligados a declarar la totalidad tanto del patrimonio como de los ingresos, pero pues sí tenemos que tener en cuenta cuando vamos a asesorar a nuestros clientes cómo vamos a declarar esa información que tienen en el exterior. Vamos entonces a adentrarnos en el tema de beneficio de auditoría. Muy importante beneficio de auditoría, porque el beneficio de auditoría, si bien es una gran ventaja para quienes se acogen a ello, y es que permite que la declaración quede en firme mucho más rápido, ya no le aplica la firmeza general, sino una firmeza especial de 6 o 12 meses, dependiendo del incremento del impuesto, también nos obliga a ser más acuiciosos con ciertos aspectos. Lo primero, si yo necesito corregir mi declaración, lo tengo que hacer en ese término especial.
y lo segundo en las solicitudes de saldos a favor. Y estamos encontrando preguntas muy recurrentes en diferentes espacios con el tema de los saldos a favor. Entonces, por eso quisimos aquí decirles, vean, ¿qué solución tenemos en un caso como este que les voy a plantear? Les estamos contando, una persona presentó su declaración de renta el 7 de septiembre del 2021. Esa declaración era del año grabable 2020, con un beneficio de auditoría a 6 meses. ¿Cierto? El 3 de abril del 2022, es decir, ya habían pasado los 6 meses, porque miren que del 7 de septiembre se cumplieron los 6 meses al 7 de marzo, radicó la solicitud de devolución del saldo a favor por 25 millones. Pero me llega resolución con rechazo definitivo por extemporaneidad en la presentación de la solicitud. ¿Debo dar de baja el saldo a favor o es posible recuperarlo? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es este parágrafo del artículo 689-2, que es el del Estatuto Tributario, que habla de beneficio de auditoría. Y es esta norma la que nos dice, vea, cuando tengamos declaraciones con saldos a favor que se hayan acogido al beneficio de auditoría, el término para solicitar devolución y o compensación será el previsto en este artículo, es decir, en la firmeza. Yo no puedo solicitar pasados los 6 meses o pasados los 12 meses del beneficio de auditoría. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, vamos a leerlo más acuciosamente. Para solicitar la devolución y o compensación. Son estos dos requisitos. Y acordémonos que uno con un saldo a favor tiene como 3 opciones. Devolución, compensación o imputación. Entonces no se nos puede olvidar que siempre vamos a tener la posibilidad de imputar un saldo a favor. Posiblemente yo ya no lo pueda solicitar en devolución o compensación porque mi declaración que la presenté el 7 de septiembre quedó en firme el 7 de marzo y yo fui y hice el trámite un mes después. Entonces eso es clarísimo. Por el artículo 689-2 yo ya estaba por fuera del término. Sin embargo, si bien es cierto que el saldo a favor del 2020 ya no se puede solicitar en devolución o compensación, y efectivamente la solicitud se hizo de manera extemporánea, el contribuyente siempre tendrá la posibilidad de imputar el saldo para el periodo inmediatamente siguiente. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, en esta declaración del año grabable 2021, que apenas se nos está venciendo, pues yo lo que hago es que arrastro el saldo a favor. Y entonces voy a consolidar el saldo del 2020 más el del 2021 y hago la solicitud consolidada. Esto también está amparado en algunos oficios de la DIAN. El que les copio aquí es el 31476 del 2015, en el que se analizaban unos casos como particulares. Y en ese caso, por ejemplo, se hablaba de la diferencia entre la imputación y la compensación o devolución. Que si bien ya había prescrito un término para solicitar la devolución o compensación, siempre que yo tuviera la posibilidad de imputarlo al periodo inmediatamente siguiente, pues entonces lo que hacía era la imputación y yo ya solicito el saldo acumulado. ¿Sí? Ese es el oficio 31476 del 2015 y eso es lo que nos dice. Entonces, aquí, ¿yo debo dar de baja el saldo a favor? No, usted no se lo ha perdido. Ya nunca más puedo ir a decirle a la DIAN, devuélvame año 2020. Yo lo que hago es que lo arrastro al 2021 y le solicito consolidado un nuevo saldo, que es el del año 2021. Otro caso, la declaración de renta del año 2018 me arrojó un saldo a favor que no se imputó para el año grabable 2019. Y ya no se puede solicitar en devolución o compensación porque ya prescribió el término. Efectivamente así es, ¿por qué? Porque yo tengo un término de 2 años contados a partir del vencimiento legal para hacer un trámite de devolución o compensación. Entonces, si la declaración del 2018 se presentó en 2019, los 2 años se contaron hasta el año 2021. Yo ya no, en este momento no podría hacer la solicitud. ¿Puedo imputarlo directamente a la declaración de la renta del año 2021 o cuál es ese procedimiento para recuperar el saldo a favor? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Lo primero que tenemos que tener claro es que la imputación tiene que hacerse al periodo inmediatamente siguiente. Yo no puedo dar un salto del 2018 al 2021. Si yo quiero imputar este saldo a favor del 2018, tuvo que haber pasado al 2019, del 2019 al 2020 y de ahí sí al 2021. Entonces yo simplemente no puedo hacer ese salto e incorporarlo como un saldo a favor del año anterior, porque lo primero que me va a pasar es que voy a quedar rastreada en los
servicios informáticos electrónicos, se va a generar una alerta general, una acción de control general del sistema de la DIAN y me van a decir, usted tiene en el renglón tal de saldo a favor del periodo anterior un saldo que no corresponde con el renglón tal del saldo a favor del periodo de la declaración del año inmediatamente anterior. Entonces, verifique porque tiene que corregir. ¿Sí? ¿Cuál es la alternativa? Yo podría corregir la declaración del 2019 para yo misma imputar el saldo a favor al 2019, luego al 2020 y luego al 2021. No. ¿Por qué no? Porque yo, contribuyente, tengo unos términos para corregir las declaraciones para disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor, que están dados en el artículo 589. ¿Y qué me dice el artículo 589? Cuando usted quiera corregir a su favor, es decir, disminuyendo el valor a pagar o aumentando el saldo a favor, lo debe hacer únicamente dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar. Usted va a decir, ay, entonces ya perdí la platica. No. ¿Por qué? Este oficio también es muy importante, también se los compartimos a través de tips tributarios en nuestras redes sociales. Es el oficio en el que se le consultó a la DIAN si continuaba vigente el trámite de la ley 962 del 2005, la famosa ley antitrámites, el artículo 43. Y es esa norma la que nos permite, a través de un derecho de petición, solicitarle a la DIAN que sea ella directamente la que me corrija errores de arrastre o de imputación de saldos. Entonces le preguntaron, bueno, entonces esa corrección que hace la DIAN a través de un derecho de petición que radica el contribuyente, también solo se puede hacer en el término de un año de acuerdo con el 589. Y la respuesta de la DIAN es no, son dos procesos diferentes. Una cosa es el término que tiene el contribuyente y otra cosa es el término que tiene la DIAN para hacer el arrastre del saldo a favor. El contribuyente por el 589 no puede corregir su declaración por fuera del año, pero la DIAN por el artículo 43 de la ley antitrámites, lo puede hacer en el término de firmeza. Entonces, toda vez que la ley 962 estableció un procedimiento especial para la corrección de omisiones o errores en imputación de arrastres de saldos a favor sin solicitud de devolución o compensación, dicho procedimiento prevalece frente al contemplado en el artículo 589. ¿Qué quiere decir? Prima el procedimiento general del artículo 43 sobre el artículo 589. Esta dirección se permite reiterar que en lo que respecta a la administración tributaria, el término para llevar a cabo dicha corrección, ya sea solicitud de parte o de oficio no lo hacen, es el término de firmeza de la respectiva declaración. Mejor dicho, si la declaración está abierta, si no está en firme, la del año grabable 2019, yo lo que le puedo decir es, señores DIAN, por favor solicito que el saldo a favor del 2018 se impute a la del 2019. La del 2019 la presentamos en 2020, quiere decir que queda en firme en el 2023 y de ahí lo voy arrastrando. Entonces, en la misma derecho de petición le puedo decir, impúteme el saldo a favor del 2019, el saldo a favor acumulado al 2019 va a quedar en tanto, arrástreme ese saldo a favor del 2019 al 2020 que va a quedar en tanto y al final llévemelo hasta el 2021 en un mismo derecho de petición y queda esa alternativa. Si usted tiene la declaración de renta del año grabable 2019 en firme, porque por ejemplo tiene un beneficio de auditoría, ahí sí quiere decir que se perdió esa posibilidad de solicitar el saldo a favor, porque ya no se podrá ni imputar, ni compensar, ni devolver. Pero en los demás casos nos queda la alternativa de la ley antitrámites para hacer esa solicitud ante la DIAN. Vamos a un siguiente caso y tiene que ver con saldos a favor. Como les comentábamos, pues este evento es de declaración de renta de persona natural. No nos vamos a entrar en las particularidades del régimen simple, pero sí hay un caso muy especial que queríamos comentar respecto a los saldos a favor. ¿Qué pasa cuando yo tengo un saldo a favor del régimen simple y luego me traslado al régimen ordinario? Lo puedo imputar entonces a la declaración de renta o viceversa. Estaba en el régimen ordinario con unos saldos a favor y ya me paso al régimen simple, entonces le puedo imputar los saldos de renta al régimen simple. ¿Cierto? Entonces, ese es el caso que vamos a ver ahorita. Si una persona natural se traslada del régimen simple al sistema ordinario
de renta por el año 2021, puede imputar los saldos a favor del simple en su declaración de renta y complementarios. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el régimen simple y el impuesto sobre la renta son dos impuestos diferentes. Entonces, yo no puedo imputar un saldo a favor de un impuesto a otro, ¿cierto? Necesariamente siempre tengo que ocurrir a las otras alternativas que son devolución y o compensación. Por lo tanto, si yo hasta el año 2020 pertenecía al régimen simple y en el régimen simple se me generaron unos saldos a favor, evalué y dije, no, ya el simple no me sirve, me voy a volver al régimen ordinario, en el 2021 estoy en el régimen ordinario, yo no puedo, dentro de mis declaraciones del régimen ordinario, tomar saldos a favor del periodo anterior, esos que quedaron en el simple. Yo parto de cero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer con esos saldos a favor del simple? No es posible imputarlos, los saldos a favor del simple obtenidos en el año 2020 para la declaración de renta y complementarios del año grabable 2021 por tratarse de dos impuestos diferentes. En consecuencia, lo que le queda al contribuyente, ¿qué será? Debe realizar el trámite de devolución o compensación del saldo a favor del simple, como lo indican los artículos 815, perdón, literal B, y 850. Mejor dicho, hacer el trámite de devolución o compensación ante la DIAN, que se radica, el régimen simple todavía no se puede hacer a través de los servicios informáticos electrónicos, entonces se hace la carpetica manual, se dice que tengo un saldo a favor en el simple y me devuelven o me compensan con otras obligaciones. Me consignan la plata, me entregan TIDIs o me lo compensan con otro tipo de obligación. Pero la imputación de una declaración a otra no se puede hacer, ¿sí? Así tal cual está expresado en el decreto del régimen simple, en el artículo 16121.28. ¿Qué nos dicen? Entonces, cuando los contribuyentes del simple le queden saldos a favor en la declaración y opten nuevamente por ser contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, o quedan excluidos del simple, podrán solicitar la devolución o compensación de los saldos respecto de los impuestos de orden nacional, como lo indica pues, el procedimiento. Miren entonces que yo no lo puedo hacer esa imputación. Entonces, tengo que ser muy acucioso porque si es una empresa que requiere ese capital de trabajo, que posiblemente la declaración del sistema ordinario le esté dando un valor a pagar, entonces sí hay que hacer el trámite muy oportunamente, muy rápidamente para liberar esos flujos de caja y tener la disponibilidad de los recursos, porque yo no puedo hacer simplemente la compensación. La imputación, perdón. Vamos a plantear otro caso entonces con lo que tiene que ver con beneficio de auditoría. ¿Cómo sé si mi declaración de renta se puede acoger al beneficio de auditoría por el año 2021? Bueno, yo tengo que mirar el cumplimiento de todos estos requisitos. Si alguno de ellos me falla, si con alguno de ellos no quedo cumpliendo las obligaciones, quiere decir entonces que mi declaración no se acoge al beneficio de auditoría. Lo primero que yo debo revisar es que para acoger al beneficio de auditoría yo debo partir de un impuesto base mínimo en el año anterior. Y ese impuesto mínimo base del año anterior debe ser mayor o igual a 79T. Entonces, si en mi declaración del año 2020 el impuesto fue cero, independientemente de lo que se me suba, se me incremente, el impuesto en mi declaración en el 2021, yo no voy a quedar en beneficio de auditoría, porque no estoy cumpliendo este primer requisito. Ah, es que el año pasado el impuesto fue 1.000.000 de pesos y este año son 300. No, igual no me puedo acoger porque miren que no estoy cumpliendo con el requisito de que el impuesto base del año anterior sea mayor o igual a 79T. Entonces, este es el primer requisito. Voy y me fijo en la declaración del año anterior si cumplo con esa base mínima que me están exigiendo. Lo segundo y súper importante, presentación y pago oportuno. Recordemos entonces que el beneficio de auditoría en los términos de firmeza se empiezan a contar a partir de la presentación de la declaración. Pero yo puedo presentar una declaración antes y esperarme a pagar hasta el vencimiento legal. Y la presentación va a ser oportuna y el pago va a ser oportuno. Sí. Por ejemplo, yo quiero que mi declaración de renta de un cliente que se vence por allá el 10 de octubre quede en beneficio de auditoría. Ya salió el reporte de la DIAN, lo verifico,
le presento la declaración hoy o mañana. Listo, antes del 29 de julio, el señor ya tiene su declaración presentada. ¿Desde cuándo se van a contar los términos de la firmeza de la declaración? Desde mañana 29 de julio. ¿Cierto? Porque la firmeza empieza a contar desde la fecha de presentación. Pero ¿hasta cuándo tiene plazo para pagar? Hasta el vencimiento legal. Si él paga un día antes o si paga el mismo día el vencimiento legal, eso es un pago oportuno. Entonces, la recomendación es, si ustedes planean dejar a sus clientes en beneficio de auditoría, traten de que la presentación de la declaración sea antes del vencimiento. Y recuerden que el pago puede ser máximo hasta el vencimiento legal. Y eso es un pago oportuno. Ah, me relajé, yo ya me había confiado en que le presentamos la declaración el 29 de julio, se me olvidó que el señor no había pagado y me di cuenta por allá en noviembre. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya esa declaración no quedó en beneficio de auditoría, porque no cumplió un requisito indispensable, que es que el pago haya sido oportunamente. El requisito creo que como el que más conocemos, el incremento en el impuesto. Entonces, si el incremento en el impuesto neto de renta es mayor o igual al 30% comparado con el año anterior, la firmeza es en 6 meses, y si el incremento es entre el 20 y el 30%, la firmeza es en 12 meses. Estos porcentajes van a cambiar a partir del año 2022, ¿cierto? Que fue el cambio que hizo la última reforma tributaria. Para esta declaración 2021 que estamos presentando ahorita, le sigue aplicando el 20 y el 30%. Ya a partir del próximo año va a ser 25 y 35, o sea, un 5% más. Miren qué tan importante entender qué es impuesto neto de renta, porque esa es mi base para yo saber si me acojo o no me acojo a beneficio de auditoría. Ah, es que mi cliente generó una ganancia ocasional muy grande, entonces se acoge a beneficio de auditoría. ¿Por qué? Porque el impuesto de ganancias ocasionales no hace parte del impuesto neto de renta. El impuesto neto de renta es el impuesto básico de renta sobre las rentas ordinarias menos descuentos tributarios. El impuesto de ganancias ocasionales va después del impuesto neto de renta. Entonces, que usted aumente o disminuya en ganancias ocasionales no le va a afectar para nada el impuesto neto de renta. Entonces, tengan en cuenta eso. Nosotros en la plantilla, también en la hoja de anticipos, que ya ahorita se los voy a mostrar, tenemos para que le calcule automáticamente y le diga usted si se acoge o no se acoge al beneficio de auditoría. Otro requisito, que no le hubiera sido notificado emplazamiento para corregir, requerimiento especial, emplazamiento especial o liquidación provisional. Van pasando los 5 meses, 5 meses y 10 días, y resulta que le llega una notificación de un emplazamiento para corregir. Ya le suspendieron el beneficio de auditoría. Si pasaron los 6 meses y no hubo ninguna notificación, o los 12 meses, su declaración quedó en firme. Y uno muy importante, las entidades o las personas acogidas a beneficios en razón de su ubicación geográfica no tienen derecho al beneficio de auditoría. Es decir, esos que tienen una tarifa especial en renta por el simple hecho de ubicarse en una zona específica. Zona franca, SOMAC y CESI. Entonces ellas nunca tendrán beneficio de auditoría independientemente de cuál sea el incremento en su patrimonio, en su impuesto neto de renta. Los términos de firmeza, ya se los contaba, cuentan a partir de la fecha de presentación y no desde el vencimiento legal, como si nos ocurre con las demás declaraciones. Pensemos, mi declaración no está en beneficio de auditoría. Yo la presento en julio, pero por artículo 714 del Estatuto Tributario, que es la firmeza general de las declaraciones, la firmeza se cuenta 3 años después del vencimiento legal. Entonces, si mi declaración vencía en octubre, los 3 años se van a contar hasta a partir de octubre. En beneficio de auditoría, los 6 meses o los 12 meses se contarían a partir de julio que la presento. Entonces, eso también es una diferencia importante. Cuando ustedes estén en la plantillita, hay una hoja que se llama así, anticipo, cálculo del anticipo del impuesto de renta y evaluación del beneficio de auditoría. Entonces, ustedes por allá en una hoja de datos iniciales se van a encontrar, esperen un segundito a ver si lo tengo aquí abierto, sí, en esta hojita que es de datos iniciales, les pide el nombre, el número de la cédula, la actividad económica. Miren que con solo digitar el número de la cédula, él les va a calcular el dígito de verificación, cuál es su vencimiento legal y cuántos días le faltan para presentar la declaración.
Entonces, ay, bueno, a esta señora solo me quedan 12 días. Pensemos en esta otra persona. Ay, se me fue. A esta otra persona con este número de cédula, no, ya me quedan 74 días. Tenemos más espacio para hacerle la declaración. En esta hojita que se llama datos iniciales, ustedes deben incluir algunos datos informativos, entre ellos el impuesto neto de renta del año anterior. Y esto es súper importante para el tema de beneficio de auditoría, ¿cierto? Entonces, porque ustedes al digitar acá el impuesto neto de renta del año anterior, él va a saber si se acoge o no se acoge el beneficio de auditoría. El saldo a favor del año anterior, el anticipo que arrastran del año siguiente para que él les diligencie el formulario correctamente. Entonces yo voy a decir aquí cualquier cosa, el impuesto neto de renta del año anterior es 8.750.000. Cuando voy a calcular el anticipo, está aquí, entonces tengo un impuesto que está aumentando en 1.651%, quiere decir que se acoge al beneficio de auditoría y el beneficio de auditoría da a 6 meses. Mírenlo acá, se acoge al beneficio de auditoría y 6 meses. Vamos a decir cualquier otra cosa. Resulta que el impuesto del año pasado es apenas de 1.750.000. Y vuelvo y miro. Así mi impuesto sea millonario, que por eso se me está desconfigurando aquí las celditas, no se acoge al beneficio de auditoría. ¿Por qué no se acoge al beneficio de auditoría? Porque no estoy partiendo de esa base mínima de 71 BT. Entonces, ¿qué es lo que nos hace la plantillita? Coge el impuesto, miren, son 153.219.000, y si tengo el incremento de más del 30% o del 20%, me dice si se acoge al beneficio en 6 meses, en 12 meses, o si definitivamente no se acoge al beneficio por otros requisitos. Esto se los va a decir la plantillita. Aquí entonces tenemos un caso, ese era otro que había proyectado, la plantilla ya la he manipulado mucho, donde partíamos de un impuesto neto de renta del año pasado de 8.750.000. Y para el 2021 el impuesto me está dando 15 millones. Él calcula aquí automáticamente el impuesto, el incremento, y aquí en verdecito le va a decir si se acoge y a un término de 6 meses. Si el incremento está entre el 20 y el 30, aquí le va a decir se acoge en 12 meses. Y si no le da el incremento, le va a decir no se acoge el beneficio de auditoría. Entonces, eso se los va a permitir la plantilla. También aquí es importante que tengan en cuenta que ustedes deben seleccionar qué número de declaración es la que están presentando. Porque con base en eso es que les va a calcular los porcentajes de anticipo. Si yo le digo que es la primera vez, entonces aquí me va a calcular el anticipo por el 25%, si le digo que es la segunda por el 50%, y si le digo que es tercera o más por el 75%. Entonces, todo esto que ustedes vean dentro de la plantilla como este color cremita es lo que ustedes deben diligenciar para que les funcione correctamente. Otro caso, si no cumplo con el impuesto mínimo de 71 BT, ahorita hacía el ejercicio, es solo 1.750.000, y aquí estoy teniendo un incremento muy grande del impuesto, ¿será que yo puedo corregir la declaración del año anterior para aumentarlo? Y entonces tener esa base mínima que me exige la norma. Y también puedo corregir una declaración con beneficio de auditoría, o si yo corrijo y toco esa declaración con beneficio de auditoría de entrada, ya esto es una causal para perder el beneficio. Entonces la respuesta en ambos casos es sí, se puede corregir. ¿Qué pasa? Pensemos en este escenario que estaba en la plantillita. Tengo un impuesto exagerado aquí de 153 millones, pero resulta que no estoy quedando en beneficio de auditoría porque el año pasado el impuesto fue de menos de 71 BT. ¿Yo qué puedo hacer? Antes de presentar mi declaración del año 2021, voy y corrijo la declaración del 2020 y la corrijo para aumentar el impuesto que necesito. Puedo renunciar a unos costos, a unas deducciones, para entonces corregir la del 2020, que tenga ese impuesto mínimo que necesito de 71 BT, y entonces el incremento sí se me va a estar dando, sí voy a estar cumpliendo con los requisitos del beneficio de auditoría. Y resulta que sobre la propia declaración del año, que ya me quedó en beneficio de auditoría, pero entonces, antes de pasar a ese tema, muy importante, la corrección del año anterior la debo hacer previa a presentar el 2021, ¿cierto? Primero corrijo la del año pasado y de ahí sí presento 2020. Y si puedo corregir la declaración de que tiene beneficio de auditoría, sí, desde que esté en el término de firmeza, sean los 6 meses o los 12 meses, pues que no haya pasado la firmeza, lo puedo hacer. Pero teniendo muy claro algo, que tanto en la declaración inicial como en cualquiera de las correcciones que yo le haga, tengo que seguir cumpliendo todos los requisitos.
Porque si, por ejemplo, en la declaración inicial mi incremento fue del impuesto fue el 30%, luego yo corrijo la declaración y resulta que el incremento ya apenas es el 12%, pues entonces yo con esta corrección ya me saqué el beneficio de auditoría, porque ya no estoy cumpliendo los requisitos para estar. Entonces, podría seguir en beneficio de auditoría cuando se hacen correcciones, siempre y cuando se mantengan los requisitos para pertenecer, tanto en la inicial como en la corrección. Y muy importante tener en cuenta, cuando se determine que una declaración tiene retenciones inexistentes, se le declararon retenciones inexistentes, se pierde el beneficio de auditoría. ¿Qué norma me dice que las puedo corregir? El parágrafo primero del artículo 689, raya 2. Ese artículo es el que me dice, vea, las declaraciones de corrección y solicitudes de corrección que se presenten antes del término de firmeza de que trata este presente artículo, es decir, la firmeza de 6 o 12 meses, no afectarán la validez del beneficio de auditoría siempre y cuando en la declaración inicial el contribuyente cumpla con los requisitos de presentación oportuna, incremento del impuesto neto sobre la renta, pago, y en las correcciones dichos requisitos se mantengan. Otro tema que nos preguntan mucho con respecto a las sucesiones. Una persona falleció durante el año 2021. Debe presentar declaración de renta. Puedo presentar la declaración con su firma electrónica. Entonces, ojo con eso. Lo primero, para saber si una persona debe presentar declaración de renta, yo tengo que determinar si es residente o no residente, ¿cierto? Si ese causante de la sucesión era residente o no residente, porque con lo que vieron ustedes ayer con Alexandra, eso depende para saber si declara o no declara. Si yo ya verifico que esa persona, como residente o como no residente, estaba obligado a declarar en Colombia, mejor dicho, yo la miro como miraría a cualquier persona natural viva, ¿cierto? Los requisitos de los 1400 VT, los requisitos de las consignaciones, de los ingresos, si estamos hablando de un residente, o de haber tenido ingresos aquí en Colombia si estamos hablando de un no residente. Entonces, por eso les digo, ver prácticas del día 1, porque ustedes ya hicieron varios ejercicios para saber si se declara o no se declara. Ahora, yo determino, por ejemplo, que sí está obligado a declarar. La declaración de renta, entonces, mucho cuidado con eso, no puede ser firmada con la firma que él tenía en vida. ¿Sí? Entonces, así yo tenga las claves de acceso, así yo tenga su clave de firma, yo no puedo firmar por él, porque estaría actuando a nombre propio de una persona que no puede actuar a nombre propio. Por eso el artículo 572 del Estatuto Tributario nos define cuándo se actúa a través de representantes. Y en este caso lo correcto y lo que se debe hacer es que se nombre un representante de la sucesión, cualquiera de los herederos puede ser representante de la sucesión, y que sea él el que firme las declaraciones. Tenga presente también que es muy importante, que la DIAN está siendo muy juiciosa con este tema, es que ellos están bloqueando el acceso a los servicios informáticos electrónicos cuando las personas fallecen. Entonces, así usted quiere hacerlo, que no es lo correcto, no es lo que se debe hacer, pero si usted quiere entrar a nombre propio de una persona que ya falleció, lo más probable es que le salga un letrero gigante que le dice que no puede actuar y que por lo tanto tienen que actualizar el RUT para decir que esta persona tiene un heredero con administración de bienes. ¿Por qué es tan importante que tengamos en cuenta eso? Vean, porque las citas de la DIAN están siendo demoraditas. Cada vez es más difícil acceder a la presencialidad y a ir de pronto a un kiosco y decirnos que esta declaración se me vence hoy, necesito actualizar el RUT porque no hay quien la firme. Entonces, si tenemos el caso de pronto de sucesiones ilíquidas que deban declarar en el 2021, hagamos el trámite de actualización del RUT oportunamente, para que el día del vencimiento nosotros ya tengamos la firma de la persona que la va a representar. Si el mismo día del vencimiento estamos tratando de actualizar el RUT, lo más probable es que esa declaración nos quede extemporánea, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué nos dice el artículo 572? Se presume que todo heredero que acepta la herencia tiene la facultad de administración de los bienes, sin necesidad de disposición especial que lo autorice. Cuando no se haya iniciado el proceso de sucesión ante notaría o juzgado, los herederos de común acuerdo podrán nombrar un representante de la sucesión mediante un documento autenticado ante notario o autoridad competente
en el cual manifiesten bajo la gravedad de juramento que el nombramiento es autorizado por los herederos conocidos. Nos reunimos los 4 hermanos, los 3 hermanos, y dijimos que Carlos va a ser el representante. Entonces, él va a actualizar el RUT de la persona fallecida, va a decir que es su representante y va a firmar las declaraciones por cuenta de él, como lo haría un representante legal, un albacea, una apodera. Sí. De existir un único heredero, este debe suscribir un documento debidamente autenticado ante notaría, a través del cual manifieste que ostenta dicha condición. Y entonces es importante esa claridad y que sepamos, la DIAN está bloqueando los accesos muy rápidamente. Entonces, esos trámites los tenemos que hacer oportunamente, porque si no, el día del vencimiento, mientras se va, se autentica, se reúnan todos los herederos y se solicita la cita en la DIAN, posiblemente la declaración quede extemporal. Otro caso que a veces como que nos cuesta un poquito entender, perdón, y es cuando hay una sucesión que se liquida en el propio año. Entonces uno dice, ves que siento que la declaración me está quedando como duplicada y vamos a ver que de alguna manera es así. ¿Por qué? Pensemos, esto era un caso de una sucesión ilíquida, ¿cierto? Pero entonces ya se hacen los trámites de liquidación y se liquida el 15 de noviembre del 2021. Recordemos entonces, entre el periodo del fallecimiento hasta que se liquide la sucesión se llama sucesión ilíquida, ¿cierto? Entonces eso es la sucesión ilíquida. Luego que se hace la liquidación, pues es una sucesión liquidada y ya entonces en ese momento deja de tener obligaciones ante la DIAN. Mientras no se haga el proceso de liquidación, sigue siendo viva pues para efectos tributarios y con obligaciones ante el Estado. Nos están diciendo, bueno, a esta persona ya la liquidamos el 15 de noviembre del 2021. Dentro de su masa sucesoral, es decir, dentro de los bienes que tenía para distribuir, lo único que tenía era un local en Medellín, que el año pasado, en el 2020, año pasado anterior a su liquidación, lo había declarado por 300 millones de pesos. Pensemos por ahora que el local no genera ninguna renta. Y al 2021 tenía un avalúo catastral de 340 millones de pesos. Entonces, ¿cómo deben presentar la declaración? Tanto la sucesión como los herederos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el artículo 595 nos define cuándo se presentan declaraciones por fracción de año, ¿cierto? Entonces, en esas declaraciones por fracción de año nos van a decir, esa sucesión está obligada a presentar declaración por fracción de año, que es entre el 1 de enero y la fecha de liquidación. Es decir, una declaración que contenga toda su información al 15 de noviembre del 2021, antes de la liquidación. Y posteriormente, los herederos van a presentar su declaración ordinaria a 31 de diciembre y a 31 de diciembre pues van a incorporar lo que recibieron en la herencia. Entonces, sí nos queda como duplicado. La sucesión debe presentar la declaración por fracción de año entre el 1 de enero y hasta el 15 de noviembre, incluyendo las rentas y patrimonios durante este lapso. Pensemos que no tuvo rentas, que solamente tiene el local. Por su parte, los herederos incluyen pues todo lo que sea propio, más el ingreso por las ganancias ocasionales y el patrimonio recibido en herencia. Entonces, ¿yo qué hago? Estoy presentando la declaración del causante por fracción de año. Él el año pasado declaró el activo por 300 millones de pesos. Yo le estoy presentando la declaración en el 2021 y me dicen que en el 2021 el avalúo catastral subió a 340 millones de pesos, entonces tengo un patrimonio bruto de 340, no tiene ingresos, no tiene nada más y esta es la declaración del causante. Pensemos que tiene un único heredero que también eso es lo único que va a recibir y que no tiene nada más. ¿Cómo es la declaración del heredero? Bueno, él va a recibir un apartamento, un local, perdón, con un avalúo catastral de 340 millones de pesos. Ese es el valor que incorpora en su patrimonio, pero ese no es el valor de la ganancia ocasional. Que cuando yo voy y miro el artículo 303 del Estatuto Tributario, me dice que el valor de la ganancia ocasional se determina con el valor patrimonial de ese inmueble a 31 de diciembre o en el año anterior a la liquidación. Entonces, ¿qué pasa? Este causante lo venía declarando en el año anterior a la liquidación, es decir, al 2020, por 300 millones. Entonces, para efectos de determinar la ganancia ocasional de la herencia, yo parto de 300 millones, no de los 340, que es el valor patrimonial a 31 de diciembre. Entonces, ingreso por ganancia ocasional 300 millones. Voy a tener una ganancia ocasional exenta por ser heredero de 3.490 VT. La diferencia es ganancia ocasional grabada y paga un impuesto del 10%.
y yo recibí un ingreso por ganancia ocasional de 300, pero por efectos de ajustes del avalúo catastral, lo subo a 340, entonces voy a tener una valorización del inmueble que me justifica un incremento patrimonial de 40 millones. Lo recibí en 300, lo declaro al final del año por 340. Entonces, sí, digamos que de alguna manera queda duplicada la información en lo que tiene que ver con patrimonio, porque este declaró 340 y este vuelve y declara 340. Lo que tenemos que tener muy claro es que son dos momentos diferentes. Esta es una declaración por fracción de año con una foto al 15 de noviembre, que fue la fecha de su liquidación, y este es una foto a diciembre 31. Por eso queda esta información así. No es correcto, como muchas veces nos preguntan, entonces este debe declarar todo en cero. No, porque la foto es hasta la fecha de la liquidación. Antes de la liquidación estará su foto. Pregunta muy importante, ¿cuándo queda en firme una declaración de renta? Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que hay firmeza general y firmezas especiales, ¿cierto? Esto les queda como material de consulta porque son muchos casos en particular, pero para que tengamos como la mente un poquito abierta, que la firmeza es muy variable, ¿cierto? Entonces, hay un término general que ahorita lo mencioné, y es el artículo 714, que me dice, vea, la firmeza de una declaración son 3 años después del vencimiento legal. Independientemente que la presente en julio, en agosto, si se me vence en octubre del 2022, de octubre del 2022 cuento los 3 años, firmeza general. Pero es que yo la presenté extemporáneamente. Entonces, cuento los 3 años también desde el vencimiento legal. No, como la presentaste extemporáneamente, que es el segundo caso, los 3 años se van a contar desde la fecha de presentación. Bueno, entonces aquí viene una excepción a la norma general. Si es extemporánea, contemos a partir de la presentación. Si dentro de los 3 años siguientes a la fecha de presentación yo hago la solicitud de devolución o compensación del saldo, entonces me van a contar el término, me lo van a contar a partir de los 3 años, a partir de la solicitud del saldo a favor. Entonces pensemos, yo le presenté la declaración del 2020 en el 2021 y voy a hacer el trámite de solicitud de devolución en el 2022. Entonces los 3 años me los van a contar a partir de la fecha de presentación de esa solicitud, no a partir del vencimiento legal. Importante esta sentencia que tienen acá referenciada, y esa sentencia del Consejo de Estado fue la que le dijo a la DIAN, venga, eso no es simplemente, aunque la norma le diga con la fecha de presentación de solicitud, no es simplemente por el hecho de que el contribuyente vaya y radique la solicitud de devolución, sino que nosotros les estamos permitiendo que se abran los términos de firmeza en razón del trámite de la solicitud. Entonces, si alguien hace un trámite de solicitud de devolución y desiste, el trámite no es aceptado, pues no tiene por qué ampliarse los términos de firmeza para la DIAN, porque ellos no tienen que revisar nada diferente que tenga que ver con el trámite de devolución. Entonces, entiéndase que esa ampliación es siempre y cuando el proceso de devolución sea exitoso. Si hay un desistimiento, entonces, o un rechazo del trámite, entonces no se amplían los términos. Si la declaración se corrigió disminuyendo el valor a pagar o aumentando el saldo a favor, es decir, por el artículo 589, los 3 años se contarán a partir de la fecha de corrección. Si dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento de la respuesta al requerimiento especial no se notifica liquidación de revisión. Yo venía caminando con mi firmeza, me notifican requerimiento especial, pasan 6 meses y no me están notificando ampliación, entonces ahí quedan firmes. Tengamos en cuenta que IVA y retención tienen la misma firmeza que en declaración de renta, salvo en el beneficio de auditoría, porque en beneficio de auditoría lo único que quedan firme en 6 o 12 meses es la renta. IVA y retecuente se dan por los términos generales de 3 años. Si tengo aplicación de precios de transferencia son 5 años. Si se determinan o compensan pérdidas fiscales dentro de las declaraciones son 5 años. Y las declaraciones de beneficio de auditoría tienen unos términos especiales que ya les mencionamos, ¿cierto? Entonces miren que las firmezas son muy variables. Ahora, tengamos en cuenta también que por la emergencia sanitaria hubo una suspensión de los términos, que fue desde el 19 de marzo al 1 de junio del 2020. Es decir, que a esas declaraciones que se habían presentado durante este término, se le sumaron 76 días más para que quedaran en firme, porque como hubo suspensión de términos, entonces la DIAN puede actuar por 76 días más.
Entonces, quiere decir que yo, contribuyente, puedo corregir las declaraciones en todos estos términos especiales que acabo de ver. Me demoré casi 2 años para solicitar el saldo a favor y entonces, después de solicitar el saldo a favor, se me ampliaron 3 años más, entonces en conclusión esta declaración la puedo tocar en 5. No, lo que tenemos que tener en cuenta es que una cosa es la firmeza y otra cosa es el término para corregir declaraciones que tienen los contribuyentes. Entonces, estas firmezas generales y especiales aplican para la DIAN. Nosotros, contribuyentes, a lo que nos tenemos que remitir para tocar una declaración son los artículos 588 y 589. Entonces, puede ser que la declaración para la DIAN esté abierta, me pueda investigar, me pueda revisar, pero para mi contribuyente ya no se puede tocar por estos artículos. Entonces, yo, contribuyente, si la voy a disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor, solamente tengo el año siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración, que es lo que me dice el artículo 589. Y si le voy a aumentar el valor a pagar o disminuir el saldo a favor, solamente lo puedo hacer dentro de los 3 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar. Ah, que la presenté extemporáneamente, entonces tengo 3 años después de la extemporaneidad. No, porque miren que la norma del 588 solo la deja corregir dentro de los 3 años siguientes al vencimiento del plazo para declarar. Entonces, aunque está abierta para la DIAN, no está abierta para mí. ¿Sí? Entonces, este caso 14 es muy importante para que ustedes tengan la diferencia entre la firmeza y los términos de actuación de la DIAN y los términos para corregir que tiene el contribuyente. Vamos a un caso 15 y entonces estamos hablando de otra corrección de una declaración. Resulta que yo muy cuidadosamente siempre le presento la declaración a mi cliente, toda la vida le he preguntado si hay algo nuevo, nunca me dice nada raro. Le presentamos la declaración y un día después del vencimiento legal me dice que es que no se acordaba que había un CDT de 80 millones de pesos. Y soy tan de malas que no me apareció en el reporte de la DIAN. Entonces nos va a tocar corregir la declaración para incorporar eso dentro del patrimonio. Si la corrijo un día después del vencimiento legal, debo pagar sanción por corrección de la declaración de renta. Entonces, es importante cuando vamos a determinar sanciones por corrección que tengamos en cuenta que se deben cumplir 2 condiciones. O sea, son las 2 las que se tienen que cumplir para que haya liquidación de sanción. De lo contrario, no hay sanción. La primera es que la corrección se realice con posterioridad al vencimiento del plazo para declarar. En este caso sí se cumple, ¿por qué? Porque la voy a corregir un día después del vencimiento. Y lo segundo es que la corrección me genere un mayor valor a pagar o un menor saldo a favor. Entonces, con este caso no lo cumplo. ¿Por qué? Porque estoy moviendo un dato informativo que es el patrimonio. Pero eso no me va a alterar para nada la renta y el impuesto a cargo que yo haya tenido. Entonces, no me está afectando la cuenta corriente, luego no hay lugar a determinar sanción, así yo lo haga con posterioridad. Pensemos que son 80 millones de pesos, pero también tiene unos rendimientos que no me había contado. Ah, bueno, si esos rendimientos me llevan a que haya un mayor valor a pagar o un menor saldo a favor, sí habría lugar a sanción. Ah, no, pero es que el cliente se alcanzó a dar cuenta antes del vencimiento. Entonces, ese mayor valor a pagar o menor valor del saldo a favor que yo corrija, como lo estoy haciendo antes del vencimiento legal, tampoco tendría sanción. Entonces, son esas variables las que debo tener en cuenta. Las correcciones a favor del contribuyente, porque yo aumente un saldo a favor o disminuya un valor a pagar, o esas que no me afectan la cuenta corriente, datos informativos de patrimonio o datos dentro de la renta, pero que, por ejemplo, pensemos un contribuyente que su renta líquida le esté dando 0, porque no alcanza a tener las 1090 UET donde empieza a pagar impuesto, simplemente se corrige, pero no determina sanción. Otro caso, se presenta una declaración de renta que generó un saldo a favor de 7 millones de pesos y con posterioridad al vencimiento legal, la corrijo para disminuir el saldo. Entonces ya mi saldo no son 7 millones, sino que son 5, lo bajé en 2 millones. Debo calcular intereses moratorios por la diferencia. Bueno, entonces aquí otro tema que recurrentemente nos preguntan. No siempre que se calcula sanción por corrección también hay lugar a intereses moratorios, y este es el caso en particular. ¿Hay lugar a sanción por corrección? Sí, porque estoy disminuyendo un saldo a favor. Lo estoy haciendo con posterioridad al vencimiento legal y por lo tanto yo tengo que corregir. Por esos 2 millones de pesos que bajé mi saldo a favor, tengo que determinar la sanción por corrección, que sería el 10%, en todo caso una sanción mínima.
Pero, ¿cuándo calculo yo intereses moratorios? Entonces, ¿qué me dice el artículo 634? Se calculan intereses moratorios cuando no se cancelen oportunamente impuestos, anticipos y retenciones por cada día de retardo en el pago. Si yo tenía un saldo de 7 millones y ya no son 7, sino que son 5 menos la sanción mínima, yo no tenía que pagarle nada a la DIAN, ¿cierto? Yo no le estoy debiendo nada al Estado. El Estado me sigue debiendo. Entonces, cuando yo le vaya a solicitar el saldo a favor, si es que se lo quiero solicitar, me va a deber menos plata. Pero aún así, no hay por qué pagarle. Entonces, mire que en este caso yo voy a tener sanción por corrección, pero no tengo por qué calcular intereses moratorios, porque los intereses moratorios son cuando yo pago por fuera del término. Y aquí no tenía lugar a pagar. Al contrario, la DIAN me sigue debiendo plata. Entonces, aunque esta corrección genera sanción, no hay lugar a determinar intereses moratorios. Esto que todos los años nos pone a sufrir, caso 17, formato 2517. ¿Y por qué les digo que nos pone a sufrir? Porque es una obligación que se supone debe ser previa a la presentación de la declaración tributaria, y sin embargo, ayer que estuve revisando, no había salido el prevaliado. Entonces me preguntan, ¿debo elaborar el formato 2517 para mi cliente cuyos ingresos brutos fueron superiores a 45.000 VT? El formato 2517 es el formato de conciliación fiscal de personas naturales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no importan los ingresos. ¿Quién llena el formato 2517? Los obligados a llevar contabilidad. Entonces, si estamos hablando de un obligado a llevar contabilidad, nunca va a tener diligenciamiento del formato 2517. Lo segundo, que sean obligados a llevar contabilidad o que opten voluntariamente por llevarla, pero que también sean contribuyentes del impuesto de la renta y complementarios. Entonces, por ejemplo, un contribuyente obligado a llevar contabilidad, pero que esté en el régimen simple, tampoco tiene que llenar el formato 2517. Y lo tercero es que el diligenciamiento es obligatorio en estos casos. Lleva contabilidad de manera voluntaria o está obligado a llevar contabilidad, es contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios, sí o sí lo tiene que llenar, como mínimo como un papel de trabajo. Ya en lo que yo me fijo en los 45.000 VT es para saber si lo transmito electrónicamente o no. Es decir, si genero el XML y lo mando como un medio magnético. Ahí sí, solo se manda como un medio magnético con una transmisión electrónica cuando los ingresos brutos fiscales del año 2021, del año a informar, sean superiores o iguales a 45.000 VT, que son 1.633 millones. Si superan, lo transmito. Si no superan, simplemente lo dejo como papel de trabajo para mi declaración. Si de pronto estamos presentando una declaración por fracción de año de una persona, sucesión liquidada, que está obligada a llevar contabilidad, entonces sí lo tengo que diligenciar, pero no lo tengo que transmitir por fracción de año. Y en los demás casos simplemente se deja como un papel de la declaración de renta. Recordemos entonces que el formato de conciliación fiscal está determinado en estas normas 772-1, el decreto de 1998, y que cada año debe salir una resolución para cumplir con las especificaciones técnicas. En el año en que no haya resolución, se aplica el mismo formato del año anterior, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos va a pasar este año. No hubo una resolución para especificaciones técnicas del prevalidador 2517 por el año 2021, entonces se supone que va a ser el mismo del año pasado. Razón de más para preocuparnos porque no lo tenemos disponible en este momento. Y pues lo que va a tocar en últimas, que es lo que ha ocurrido recurrentemente desde que salió la norma, aunque la resolución diga que la presentación es previa, pues normalmente si está después de las declaraciones, y como el formato 2517 no me diligencia, no me alimenta el formulario, pues presentamos la declaración y luego el 2517. Bueno, y estos dos últimos temitas ya para que vayamos terminando, son, digamos que son normas que tenemos que tener en el radar, que nos preocupan, que todavía no han entrado en vigencia, pero que pues queríamos hacer esta actualización de la mejor manera posible y ojalá muy oportunamente, ¿cierto? Entonces, esto todavía no ha entrado a regir, hubo dos proyectos de resoluciones, la resolución definitiva todavía no se conoce, pero pues queremos aprovechar este espacio de actualización para comentarlos. Y es la facturación del impuesto sobre la renta. El primero es que en el artículo 616-5, que fue incorporado en la última reforma tributaria, la ley 2155 creo que fue, se incluyó una obligación, pues o una posibilidad de que la DIAN
facture el impuesto de renta. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo así? Entonces yo ya no presento declaración, sino que espero una factura, así como me llega, por ejemplo, la factura del predial, o como me llega la factura del impuesto a los vehículos. Más o menos esa es la idea. Y el objetivo de esta norma es que ellos decían, vean, nosotros encontramos que tenemos mucha información de personas naturales. Por la reporte de medios magnéticos sabemos que tuvo ingresos, ni siquiera están inscritos en el RUT, pero tenemos la dirección, tenemos el correo electrónico por la información que nos comparten las diferentes entidades y no tenemos como manera de cobrarles porque ellos no han presentado su declaración. Entonces vamos a hacer una facturación. Lo que podemos dilucidar por ahora de los proyectos de resolución que nos dice. Entonces, esa factura es un título que presta mérito ejecutivo, es decir, que pueden iniciarse procesos de cobro sobre esa factura. Inicialmente lo habían contemplado, yo no sé si alcance a salir así, porque como les digo, no hay una resolución definitiva, esto todavía está en proyecto, y es que para el 2021 solamente se iba a implementar la facturación para los omisos. Para los que presentamos declaración ordinariamente, no les va a aplicar la facturación. Y ya a partir del año 2022 lo pueden extender progresivamente a los demás. También tiene la capacidad la DIAN entonces de hacer inscripciones de oficio en el RUT, porque entonces ellos dicen, bueno, yo tengo toda la información, a mí me están contando que este señor se ganó 2.000 millones de pesos y yo ni siquiera tengo herramientas para buscarlo porque no está ni siquiera inscrito en el RUT, no lo puedo notificar en ninguna parte, no tiene ningún tipo de obligación. Entonces lo inscribo en el RUT, le notifico a través de los servicios informáticos electrónicos y pueden pasar dos cosas. Usted está de acuerdo con la factura, entonces entra a los servicios informáticos electrónicos y tal cual como está la factura, presenta la declaración sin ninguna modificación. O el segundo caso es que usted no esté de acuerdo. Usted dice, no, venga, que es que esta no es mi realidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar a los servicios informáticos electrónicos, presentar la declaración como corresponde a nuestra realidad y pagar el impuesto. Dice la norma siempre y cuando esta nueva declaración incluya como mínimo la información que se conoce de facturación electrónica. ¿Qué pasa con esto? Es muy importante tener en cuenta que cuando se recibe la factura solamente tenemos 2 meses. Si no estamos de acuerdo para entrar y presentar la declaración como corresponde a nuestra realidad. Porque si pasan 2 meses, la factura queda en firme y presta mérito ejecutivo, es decir, me pueden cobrar sobre la factura. Como les digo, eso es un proyecto de resolución, pero es importante que tengamos en cuenta si efectivamente va a empezar a operar para el 2021, que sepamos que va a ser para omisos, que solo tenemos 2 meses, cómo actuamos si estamos o no estamos de acuerdo. Y el último tema, que no tenemos solución para esto, por eso está en rojo. Estamos preocupados y queríamos extender la preocupación con ustedes. Y es con la derogatoria del artículo 244 del Plan Nacional de Desarrollo del 2019. ¿Qué pasa? A ver, desde el año 2015, que fue la ley 1753, aquí lo tenemos referenciado, se incorporaron en los planes nacionales de desarrollo, que son normas por 4 años, la reglamentación o parte, pues, sí, de los aportes obligatorios de los trabajadores independientes y la forma de determinar la base, de depurar el IBC, de los costos presuntos, ¿cierto? Entonces, eso se hizo con la ley 1753, que era el Plan Nacional de Desarrollo del 2015 al 2019. Resulta que la norma fue demandada y la Corte Constitucional aceptó la demanda y la declaró inexequible. ¿Por qué? Porque decían que no hay unidad de materia. Unidad de materia quiere decir, vea, es que aquí en el Plan Nacional de Desarrollo estamos hablando de otra cosa. Esto no tiene nada que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. Esto necesita una norma especial aparte e independiente. Entonces no debió incluirse como un simple artículo dentro del Plan Nacional de Desarrollo. La sentencia C219 del 2019 dijo entonces, declárese inexequible, pero yo entiendo que esto va a tener muchas consecuencias, entonces va a ser hasta el vencimiento de 2 legislaturas siguientes. Haciendo caso omiso a lo que ya se sabía que estaba demandado, vuelve y se incorpora en la ley 1955, que es el Plan Nacional de Desarrollo del 2019 y que tenía vigencia hasta ahorita del 2022, perdón. Entonces, vuelve y se demanda, vuelve la Corte Constitucional a decir inexequible y vuelve a decir por principio de unidad de materia, pero entonces vamos a hacerlo con efectos diferidos, es decir, la inexequibilidad no es inmediata, sino que nos vamos a esperar 2 legislaturas ordinarias siguientes. Que esas 2 legislaturas ordinarias siguientes se vencieron el 20 de junio del 2022. La sentencia es del 2020
y entonces hasta el 2022 estuvo vigente el artículo 244. Conocíamos por la consulta que hemos hecho a las páginas del Congreso que hay un proyecto de ley en el que ya se va a manejar de manera independiente esta norma que tiene que ver con el índice base de cotización de los trabajadores independientes, pero no se le dio el trámite legislativo oportunamente. Entonces, hoy por hoy, no tenemos ese piso jurídico, ¿cierto? Uno pensaría, bueno, entonces, ¿qué es la preocupación que tenemos? ¿Quiere decir entonces que los trabajadores independientes no están obligados a hacer aportes a la seguridad social? No, eso no es lo que quiere decir, porque la obligación de realizar aportes a la seguridad social está desde la ley 100 y está ratificado en este artículo de la ley 1122 del 2007, ¿sí? Que es la que dice que se aporta sobre un 40% del ingreso. Lo que nos parece más preocupante es que eran estas últimas normas que se habían incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo las que habían permitido implementar un esquema de presunción de costos. Esa resolución 1400, que era para transportadores, y la resolución 209, están amparadas y están reglamentando esos artículos. Entonces, hoy por hoy, esas resoluciones están reglamentando una ley que es inexequible, ¿cierto? Un artículo de la ley que es inexequible. También eran esas normas las que nos mencionaron que los aportes de los trabajadores independientes se hacían mes vencido, porque recordemos que anteriormente se hacían anticipados. Es un tema como que no se ha comentado mucho, perdón, y que por ejemplo en ARUS, en las diferentes planillas del PILA, uno ni siquiera ve como, si yo quisiera hoy por hoy hacer mis aportes anticipados, ni siquiera están implementados. Es que es más, recordemos cuánto le han costado a estas entidades implementar o cambiar de pago anticipado al pago vencido, hacer todos los cambios que se requiere por mínimo que sea en una planilla, para que ahorita, pues que estamos sin reglamentos, sin norma, se manejen oportunamente. Esto es simplemente para generar la alerta. Como les digo, no tenemos solución, aquí lo que tenemos es una preocupación que les queríamos comentar. Y la recomendación que nosotros damos y que estamos aplicando en nosotros mismos como trabajadores independientes es seguir haciendo los aportes a la seguridad social con la base mínima del 40%, que estaba contemplada en normas anteriores, que aquí está en la ley 1122 del 2007. Hemos tratado a través de la ANDI hacerles saber, pues, a las personas que tienen el contacto de la importancia de que esto se expida la ley cuanto antes. Esto debiera ser súper prioritario, porque entonces también decimos, bueno, ¿cómo va a actuar la UGPP? ¿Cierto? Lo más lógico y lo que uno pensaría desde su sana lógica es que por 1 o 2 meses o 3 meses mientras se expida la norma, ellos no vayan a entrar a reglamentar, máximo cuando lo que pretenda reglamentar o lo que en este momento no tiene piso, como el esquema de presunción de costos, pues es una imposibilidad de tipo jurídico porque no existe la norma, ¿cierto? Pero entonces, para que tengamos en cuenta esa derogatoria, que estamos muy pendientes, que ya se ha generado la alerta a través de la ANDI, a través de diferentes gremios, y que estamos pendientes pues, de que este nuevo Congreso que acaba de empezar a legislar, pues sí le dé la prioridad a la norma, porque esa es la base sobre el esquema de presunción de costos y el pago vencido. Entonces, aquí no les estamos diciendo que ya no existe la obligación, por el contrario, la obligación sigue existiendo sobre el 40% y un poquito más gravosa si la contemplamos así. Nosotros lo que hemos optado por sano juicio es seguir como lo veníamos haciendo anteriormente, ¿cierto? Y esperar a que sea muy rápida la expedición de la ley que exige la norma. Esa era básicamente como la presentación del día de hoy. Les agradezco mucho por la atención. Vamos entonces a dar espacio a las preguntas con